Bien, a ver, esperamos un momentito que continúen ingresando sus compañeros. Les daremos unos minutitos para que reingresen nuevamente sus compañeros. Ya, vamos a ver que, como les había adelantado hace rato, vamos a ver, les voy a decir el próximo Zoom qué es lo que tenemos que hacer. Si alguien no está en la lista, jóvenes, por favor, me dice para actualizar esta lista de asistencia, como es la última clase. Y a partir de la próxima semana empezamos con los exámenes. Me imagino que hasta mediados de julio terminemos todo con segundas, con todo, ¿no? Porque a principios de, no sé si va a ser la primera semana de agosto, ya continuamos con el próximo semestre, ¿no? No hay mucha vacación, no tienen mucha vacación cuando es a mitad de año, ¿no? La vacación la van a tener fin de año, 2 meses de vacación por lo menos, ¿no? Fin de año son las vacaciones largas que hay en la universidad. Ahora, bueno, unos 15 días vamos a tener de vacación, 15, máximo 20 días. Porque reiniciamos el nuevo semestre en agosto. Bien, creo que ya todos han ingresado. Vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos hablado de este modo de producción socialista. Ayer habíamos visto el modo de producción capitalista, ¿no? Que es el capitalismo. Lo que estamos haciendo es, jóvenes, mostrar, ¿no es cierto?, que los sistemas, el sistema de cómo funciona, digamos, bueno, de forma resumida, cómo funciona un sistema capitalista y cómo funciona un sistema socialista. Y estamos haciendo algunas comparaciones, ¿no es cierto? ¿Sí? Y él sabía también que nosotros somos economías mixtas, ¿no? Tenemos de capitalismo y tenemos de socialismo. Tenemos empresa privada, ¿no? Y tenemos también un Estado, un gobierno que interviene en la economía, planifica la economía. ¿Sí? Lo que vamos a ver ahora. Economías centralizadas son, ¿sí? Planificadas. Esas son las características de un socialismo. Mientras que dentro del capitalismo, ¿no? El Estado un poco se deslinda, no interviene mucho en la economía, el qué producir, para quién producir, y habíamos visto eso, da iniciativa al privado, ¿no? Los privados. El mercado fija los precios. El gobierno no dice esto va a costar tanto, sino las fuerzas de mercado, que son la demanda y la oferta, va a fijar los precios de los diferentes bienes y servicios, ¿no es cierto? Pero ahora ya el socialismo ya se ha modernizado también, ya no es los socialismos bien verticales que habían antiguamente, que decía que el Estado proporciona todo, el Estado se encarga de todo, ¿sí? No tiene los suficientes recursos, hay estados, especialmente países subdesarrollados, que no tienen la capacidad de satisfacer las necesidades de la población. Entonces, necesariamente tiene que haber empresa privada, ¿no es cierto? Eso es innegable. Tiene que haber empresa privada que vaya a producir bienes y servicios, genere empleo, genere riqueza y además produzca, ¿no es cierto?, para la satisfacción de las necesidades de la población, porque el Estado solo en sí no puede abarcar eso. Por eso que ahora esos socialismos que eran verticales, ¿no? Ahora ya se han dado cuenta y no, ya tienen empresa privada, ya tienen trabajadores por cuenta propia, ¿no es cierto? Entonces estamos así viendo, ¿no?, las diferencias de un capitalismo y de un socialismo. Ya les había dicho, esta parte son materias, jóvenes. Incluso hay una carrera, ¿no es cierto?, que es ciencia política, ¿no es cierto?, donde todo esto estudian, ¿no es cierto? Esto en algunas carreras son materias, esto de economía política. Nosotros estamos viendo con una parte nomás de la materia de economía general. Entonces no estamos profundizando. ¿Sí? Estamos viendo aspectos importantes. Y aquí dentro de eso estamos viendo las diferencias dentro de estos modos de producción capitalista y socialista, ¿no es cierto? Bien, entonces, ya habíamos visto los fundadores, Carlos Marx, que en sus libros hace una crítica al capitalismo, ¿no? Hay Capital 1, Capital 2, son 3 capitalismos, creo, y en eso hace una crítica, dentro de sus libros hace una crítica al capitalismo, ¿no es cierto? Es un precursor
¿sí? Del socialismo, por decirlo, ¿cierto? Y les había dicho que está todo polarizado, ¿no? Está polarizado. En el mundo está polarizado y promueven hasta guerras, habíamos hablado un poco de eso, hasta guerras promueven, ¿sí? Por el poder, ¿sí? El poder enseguece. Sin ir lejos, aquí en nuestro país, el poder, ¿no es cierto? Todo es el poder. Cuanto más poder se tenga sobre las personas, mejor, ¿no es cierto? Y promueven. Hay gente que promueve, con grandes capitales promueven algunas cosas justamente para adjudicarse nuestra materia prima, nuestros recursos naturales para explotar, ¿no es cierto? Antiguamente les había dicho, con guerras, por la fuerza, entraban a los países y explotaban, pero ahora no, tienen otros métodos, ¿no es cierto? Sí, con dinero meten por debajo, propician enfrentamientos, guerras, cosa de que después ellos manejen nuestros recursos naturales. Bien, los principios habíamos visto, ¿no? Los principios, el socialismo científico es un camino al comunismo, ¿cierto? La producción socialista tiene fines de uso, no tiene fines de lucro como hay en el capitalismo. Bueno, es el empresario quiere tener réditos, lucrar, ¿cierto? Tener ganancias, eso es lógico. Si invierte, va a querer tener ganancias, ¿sí? El problema es las bases de la producción, no existe propiedad. Bueno, ahora, hoy en día, no, ya como en nuestro país y como en la mayoría de los países, economías mixtas, ¿no? Porque se han dado cuenta que los socialistas especialmente se han dado cuenta que tiene que haber empresa privada, ¿sí? Pero no tiene, en algunos, por ejemplo, no puede haber empresas privadas de nuestra materia prima, de privatizar, explotar nuestra materia prima. Ahí ponen un freno, ¿no? La materia prima es del Estado, digamos en nuestro caso del Estado boliviano, no tiene que haber empresa privada y usufructuar de nuestra materia prima, llevárselo afuera, ¿no? Entonces el Estado dice, no, estas empresas estratégicas son de propiedad del Estado. Ya ahora los empresarios privados fabriquen, produzcan los diferentes bienes y servicios que vayan a satisfacer las necesidades de la población. Ahora, las características económicas, ¿no? Son economías, en el socialismo son economías centralizadas, ¿sí? Y planificadas, ¿no? Entonces, por eso es que todo se centraliza. El Estado define el qué producir, cómo producir y para quién producir, define, ¿no es cierto? El Estado. El Estado no es como en el otro lado que los precios define la demanda y la oferta, en el capitalismo. En el socialismo, el Estado dice esto va a costar tanto, esto va a costar tanto, esto va a costar tanto. ¿No? Cuando son economías, te repito, cuando son socialismos bien verticales, pero ahora la tendencia no es esa, ¿no? Ya en nuestro país les he dicho que somos economías mixtas, tenemos de capitalismo, en algunos casos la demanda y oferta sigue, ¿sí? La demanda y la oferta fija precios. El ejemplo sencillo les he puesto de los pasajes de venta en las terminales, ¿no es cierto? Fin de semana hay harta demanda, ¿sí? ¿Qué pasa con los precios de los pasajes? Tienden a subir porque hay poca oferta. Pero en una media semana uno va a la terminal, hay poca demanda, más bien la oferta es más alta y los floteros empiezan a bajar los precios, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está pasando ahí? La demanda y la oferta está fijando los precios, ¿no? Pero en el socialismo no, dice, a ver, el Estado dice, define, esto va a costar tanto, esto va a costar tanto, de algunas cosas. Y en las economías mixtas está a ambos lados, ¿no? Bien, el fin de la producción, ya les he dicho, el fin de la producción solidaria es satisfacer las necesidades sociales. No se propicia la libre competencia y los precios son, lo que les estaba diciendo, los precios son controlados por el Estado, economías centralizadas, planificadas, donde el Estado dice esto va a costar tanto, esto va a costar tanto, ¿no? En esas economías rígidas. Pero ahora también, ahora en nuestro país, como estamos diciendo que es una economía mixta, ¿sí? Hay nomás todavía las fuerzas de mercado siguen fijando precios de banda y oferta, pero también en algunos casos el Estado, el gobierno dice no, a ver, como en alguna ocasión ha habido esto, ¿no? Que estaban exportando más afuera porque tenían mayores ganancias y el mercado interno estaba desabasteciendo, estaban atendiendo el mercado interno y cosa de que los precios tendían a subir. Especulación, precios subían. Entonces ahí el gobierno ha intervenido, ha dicho, los señores, ustedes no exportan un gramo de azúcar si es que no abastecen primero el mercado interno y a precios moderados, ¿no es cierto? A precios reales. Y después encima a exportar, ¿no? ¿Qué está haciendo el Estado? Está interviniendo, ¿sí? En los precios.
¿Sí? Entonces, las características económicas sociales. Las clases sociales tienden a desaparecer. No hay burguesía, no hay proletariado. ¿Sí? Estratos sociales puede haber, pero no hay clases sociales. No hay eso lo que hemos visto en el capitalismo, la burguesía, ¿sí? De aquellos que son propietarios de los medios de producción, como son el capital y los recursos naturales. ¿Sí? La burguesía. Y por el otro lado está el proletariado, que lo único que tiene es, lo único que viene es su fuerza de trabajo, a cambio de, por supuesto, un salario, ¿no es cierto? Entonces, en estas economías tienden a desaparecer las clases sociales. Existe un solo partido político, por lo general el comunista, ¿no es cierto? No hay varios, no hay como aquí en nuestro país, tenemos 6 partidos políticos. E incluso en Estados Unidos, ¿cuántos partidos políticos hay en Estados Unidos? O organizaciones, ¿cómo llaman ellos en Estados Unidos? ¿Cuántos hay? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos partidos políticos hay? ¿O cuántos bloques, digamos? Solo hay 2. ¿Cuáles son esos? Izquierda, derecha. No, no. No, izquierda, aquí nosotros tenemos una izquierda derecha, en otros países también. Allá son 2. Claro, tienen esas tendencias también, ¿no es cierto? Pero están los republicanos y los demócratas, ¿no es cierto? Republicanos, demócratas. Sí, 2 tendencias, ¿no es cierto? Y cada uno es una fuerza. Cada uno se enfrenta, esas 2 fuerzas se enfrentan en las elecciones que hay. Pero dentro los demócratas y dentro los republicanos hay elecciones internas, ¿no es cierto? Sí, hay elecciones internas. Es lo que se ha intentado hacer, digamos, en el pasado aquí, en las anteriores elecciones. Todos los partidos políticos que teníamos acá no era a dedo, ¿no es cierto? Elegían. No se ha llevado bien esto, ¿no es cierto? Pero me imagino que es un poco más democrático eso, ¿no? Que cada partido político, partido X, Y, Z, internamente ¿cómo diríamos? Los que siguen a ese partido político, elijan a quién les va a representar, ¿no es cierto? Primarias, creo que han llamado aquí. ¿Sí? El partido político rojo, el partido político amarillo, el partido político azul, el morado, internamente se democraticen. Elijan a quién los va a representar. ¿No es cierto? Ha habido eso, pero no se ha llevado bien eso a cabo, no ha sido bien constituido eso. ¿Sí? Pero no está mal la idea, ¿no es cierto? De que cada partido político no sea manejado por una sola persona y que defina él todo y que defina quiénes van a ser diputados, quiénes van a ser senadores, ¿no? Tendría que haber más democracia en ese partido político. Y para que haya democracia en ese partido político, todos los militantes que voten, pues, por quién quiere que los represente, ¿sí? No solo un partido político, sino el otro partido político, todos los partidos políticos. Y al final, cuando haya una democracia dentro de esos partidos políticos, recién elijan a su representante y vaya a las elecciones generales. Es lo que se ha intentado, pero no ha sido bien hecho eso, ¿no? Todavía los líderes han seguido imponiendo, digamos. No han sido muy democratizados esos partidos políticos. Los líderes han seguido siendo líderes y se han impuesto a que ellos sean los candidatos. Por todos, ¿no? Estoy hablando de general, de todos los partidos políticos. No ha habido democracias reales, digamos. Pero con el tiempo puede ser, ¿no es cierto? Con el tiempo puede ser que se democraticen más los partidos políticos. Sí, y no haya un solo líder que agarre y a dedo elija, ¿no? Así vos vas a ser diputado, vos vas a ser senador. Democracia dentro de los partidos. Y así es lo que ocurre, por ejemplo, lo que estaba diciendo, en Estados Unidos hay 2 tendencias, republicanos y demócratas, y ahí se democratiza ahí y sale un líder, ¿no es cierto? De los demócratas un representante, pero hacen elecciones, ¿no? Por estados, incluso los estados eligen, son partidarios de estos, así. Del otro lado, los demócratas también agarran, hacen elecciones primarias, creo que no es como llaman, y eligen a un representante. Y al final esas 2 tendencias, solo hay 2 tendencias, demócratas y republicanos, van a las elecciones generales, ¿no? Ahora creo que es Donald Trump, el anterior gobierno de los Estados Unidos era creo que es republicano. Ahora creo que es, no sé, esto no estoy bien, sí creo que es un demócrata ahora, ¿no? Es un demócrata, Joe Biden. Sí, ¿no? Es demócrata, sí, demócrata.
pero el anterior, el Trump, era republicano, creo. Entonces Sí, hay era esas, ¿no? republicano. Igual, ¿no? Ha habido en la última, Trump ha entrado a es como el Congreso de aquí, como la Asamblea Plurinacional, ¿no? Allá también ha habido el Capitolio y se han entrado, ¿no? Se han ingresado, ha habido problemas. Primera vez que se ha visto eso en Estados Unidos, imagínense. Dijo que hay fraude. Ah, claro, Trump dijo que había fraude y ha movido a sus bases, ¿no es cierto? Se han entrado, creo, ahí no sé cómo llaman ellos, poder legislativo. ¿Eh? Pero no es mala la idea que aquí se democraticen los partidos políticos también, ¿no es cierto? Se democraticen, ¿no? El que tiene harto dinero va a ser el líder, ¿no es cierto? Entonces, los que tienen partidos políticos tendrán uno, dos, tres líderes y que vaya, pues el que gane, el que mejor convenza a su partido, ¿no? No estoy hablando de un solo partido, de todos los partidos políticos, ¿sí? Que se democratice y después saquen sus representantes y vayan a las elecciones generales. Bien, las características, ya les he dicho, las clases sociales tienden a desaparecer, no existe partido por un solo partido, hay un solo partido político que es una alianza de obreros y campesinos, ¿no es cierto? Bien, jóvenes, con esto hemos concluido esta parte la parte de economía en estas dos clases. Hemos hecho rapidito, en dos clases lo hemos concluido esto, y solo hemos visto estos dos modos de producción, capitalismo y socialismo. Y resumido, ¿no? Bien resumido está, porque ya les había dicho, son materias en otras carreras, son en un semestre avanzan estas cosas. Pero nosotros hemos hecho, ¿cuántos capítulos? 8 capítulos que teníamos que ver de economía general, ¿sí? Entonces no nos alcanzaría para nada, solo destinamos 2 clases para hablar de esto, de modo general. Bien, ahora lo que les decía, vamos a ir esto sí va a entrar al examen, ¿no? Estos 2 últimos capítulos, esto sí o sí va a entrar al examen, ¿sí? Lo que les decía hace rato, les dije, vamos a tratar a ver, tengo aquí así más o menos, pues les voy a poner de esta forma. Les voy a decir, a ver, para el examen final, ¿qué temas para el examen final? ¿Sí? ¿Qué temas van a entrar? Y algunos pondremos aquí, aclararemos esto. Pongamos temas, no, a ver, con mayúsculas está temas para el examen final. Remas, ¿qué es esto? Temas, listo. ¿No? Entonces los he dividido en parte teórica y parte práctica. Entonces nosotros vamos a definir esto, qué va a entrar en la parte teórica y qué va a entrar de la parte práctica de algunos temas, por decir. ¿Ya? Porque algunos temas estamos obviando. Ya les había adelantado que estoy tratando de ver por qué economía general y política es prerequisito para hacer, por ejemplo, microeconomía el próximo semestre. Y vamos a hacer microeconomía. Entonces, lo más importante lo que más resalta de esta economía general y qué nos va a servir después en microeconomía, eso vamos a poner para que esté frescos, ¿no? Sobre parte, y eso va a entrar de demandas, ofertas, eso. Bueno, en la parte teórica, jóvenes, en la parte teórica, sí o sí vamos a tener, va a entrar el capítulo 1, donde está introducción a la economía. Introducción a la economía, ¿sí? ¿Ya? ¿Por qué considero que es importante esto? Porque hay varios temas, varios puntos teóricos que son muy importantes, hasta incluso para conocimientos generales de una persona, de un estudiante que va a ser profesional, nos sirve, ¿sí? Conceptos de inflación, de economía, de políticas económicas, ¿sí? De desarrollo económico, son conceptos importantes. Entonces, el tema 1 va a entrar la parte, no hay práctica en este tema 1, esta introducción a la economía, solo hay algunos conceptos, ¿no es cierto? Entonces, el capítulo 1. Ahora, a ver un segundito, déjenme ver esto. Estamos hablando del capítulo, del tema 1, que va a ser teórico. Después tenemos, a ver, a ver. Directamente el capítulo, los últimos 2 capítulos. Capítulo 8. Oye, a ver, me estoy yendo al otro lado. Vendré aquí. El capítulo 8, que es lo que hemos hecho en las anteriores clases, ¿no es cierto? Que es empleo e inflación, eso también va a entrar.
empleo e inflación. ¿Sí? Parte teórica y parte práctica va a entrar de esto. Bueno, aquí voy a poner de todos modos. Y el último capítulo que sí o sí va a entrar, el capítulo 9. El capítulo 9, ¿sí? Que es economía política. Economía política. ¿Sí? Eso va a entrar de la parte teórica. Estamos obviando varios temas, jóvenes, aquí. Ya, de la parte teórica, entonces vamos a poner, va a entrar eso. Ahora, de la parte práctica, lo que va a entrar va a ser el tema, el capítulo 3. Después les voy a mostrar el capítulo 3, donde está mecanismos o fuerzas de mercado, no recuerdo. Como mecanismos de mercado creo que hemos puesto, mecanismos de mercado. Donde está la demanda, oferta, precios, equilibrios, ¿sí? Esto es lo que vamos a utilizar para el próximo semestre, para microeconomía, por eso considero que es importante esto. Después del capítulo 6, jóvenes, del capítulo 6 va a entrar la parte práctica, porque estoy poniendo en la parte práctica, capítulo 6, riqueza, producción, si no me equivoco era riqueza, por ese capítulo es riqueza, producción, producción. Solo la parte de PIB, ¿recuerdan? De PIB, de PIB, del Producto Interno Bruto nominal y real. Y real. Solo eso. ¿Sí? De este tema, su parte práctica y PIB nominal y real. ¿Recuerdan que aquí hemos hecho matrices? ¿Sí? Las matrices, esas 3 matrices hemos igualado, no entra eso. Solo de este capítulo entra esto que está entre paréntesis, nada más. Les voy a mostrar ahorita en la práctica. En la práctica tenemos, todo esto está. ¿Ya? Y finalmente el capítulo 8, en la parte, estoy hablando de la parte práctica, capítulo 8, que es empleo e inflación, ¿no es cierto? Empleo e inflación. Listo, eso va a entrar. Empleo e inflación. Sí, lo que hemos hecho también, ¿no es cierto? Hace 2 clases, creo. Sí, la parte práctica. Ahí está. Esto, jóvenes, les voy a mandar se los voy a subir esto al Moodle, ¿ya? Para que vean y sepan qué es lo que está en el Moodle. Va a estar esto. Ya, estos capítulos. Como ven, por ejemplo, capítulo 2 no entra, capítulo 4 no entra, capítulo 5 no entra, una partecita del capítulo 6, capítulo 7 no entra, capítulo 8 y 9, lo que no hemos dado en el segundo parcial. ¿Sí? Entonces hemos reducido bastante esto para el final y pueden ya ver esto y lo voy a subir al Moodle. Esto lo voy a subir al Moodle. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ir a la práctica y les voy a decir qué es lo que está entrando de esa parte práctica. ¿Sí? Aquí tenemos la práctica final. Ya habíamos hablado de esta práctica final en alguna clase también. ¿Sí? Creo que ahí está el PIB per cápita. Ahí está. Esto del PIB es este ejercicio. Este ejercicio 5 es lo único que va a entrar de ese capítulo 6 de la parte práctica. Lo único. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que hicieron? En el segundo parcial hemos hecho esto. Del PIB que el 2016 era 1.200.000, el 2017 1.400.000, y los precios sufrieron incrementos, ¿recuerdan? Había que hallar el deflator del PIB. Aquí en este caso me está pidiendo el crecimiento del PIB real, solo el crecimiento del PIB real. Había que sacar el PIB real con una fórmula, la fórmula de la PIB, ¿sí? PIB nominal sobre el deflator del PIB. Tienen eso ustedes en los documentos. Listo. Este 6 no va a entrar. ¿Sí? No va a entrar. Porque si no lo alargamos mucho el examen, ¿no? Esto va a entrar. Ahí está lo que les decía. De la parte práctica, esos mecanismos de mercado es esto. Demanda, oferta, precio, equilibrio. ¿No? Yo les he hecho aquí varios incisos como práctica. En el examen, 2 incisos, 3 incisos preguntaré. No voy a preguntar más. ¿Sí? Graficar, si va a entrar gráfico, hacer. Porque esto necesitamos para hacer microeconomía. Por supuesto, vamos a hacer más profundizado, ¿no? En microeconomía, porque esto es microeconomía. Hablar de demanda, oferta,
equilibrios, precios, microeconomía. Hemos visto, nosotros hemos dicho que la economía se divide en dos, macro y microeconomía. Hemos empezado por la microeconomía y hemos terminado con macroeconomía, ¿no? Pero de modo general, ¿no? Sin profundizar. Ahí está, esto también va a entrar, ¿sí? Esto hemos hecho en el primer parcial, ¿no? Después, lo que hemos hecho hace 2 o 3 clases, ¿no? Índices de precios, hallar las tasas de inflación, ¿sí? Y finalmente esto. Vea, recuerdan que tenemos varias fórmulas para la población ocupada, por la tasa de empleo, tasa de desempleo, tasa de actividad bruta, tasa de inactividad, fórmulas. Lo único que tienen que hacer, yo les voy a poner unos 2, 3, 4 datos de esto y les voy a dar, hallar la tasa de desempleo, como en este caso. Aquí les he puesto varios. Si se fijan, varios incisos. Les he puesto. Ahí en el examen pondré 2 incisos. Por decir, la tasa de empleo y tasa de desempleo. Ahí tienen la fórmula. Les voy a dar datos. Aquí como estos datos. Por ejemplo, la tasa de empleo es la población ocupada sobre la población económicamente activa. Entonces, esto lo dividen entre esto, aplican la fórmula y listo. Procedimientos en el examen, por favor, jóvenes. Procedimientos, no me hagan aparecer resultados. ¿Por qué no califico? ¿Qué voy a calificar? Ahí me ponen de la pregunta o de 3, el inciso A, y me ponen un número. ¿Qué voy a calificar de eso? Tiene que haber procedimiento, ¿no es cierto? ¿Cómo me van a poner un número? E incluso en el mismo examen que les he dado, ahí al lado, un número me ponen. ¿Qué voy a calificar de eso? No hay que calificar. Por más de que ese número esté bien, por decir. ¿Qué hay para calificar? Si no hay el proceso. Tienen que hacer proceso, ¿no es cierto? Entonces, así va a ser más o menos el examen, jóvenes. ¿Ya? Entonces, de estos temas, entonces, de esto de lo que les estoy diciendo, por ejemplo, de esto, del capítulo 1, ponen de aquí, va a entrar teoría y en esta hay teoría y práctica. Aquí solo hay teoría. Por ejemplo, aquí en este capítulo 3, donde dice parte práctica, solo va a entrar el práctico. También hay teoría aquí. En este capítulo 3 hay teoría, pero no va a entrar teoría. Si tendría que entrar teoría, lo pondríamos aquí, ¿no? En la parte teórica. No va a entrar teoría. O sea, cuidado que estén estudiando todo, solo su parte práctica, nada más. Solo su parte práctica. Por ejemplo, en este capítulo 6 también hay un montón de teoría, pero como estoy poniendo en la parte práctica, solo su parte práctica de este capítulo. Y además les he puesto entre paréntesis. Solo esto va a entrar, solo esto, porque hay otras prácticas también. ¿Sí? Solo eso va a entrar. Solo eso. PIB nominal y PIB real. Y del empleo, ¿no es cierto? Va a entrar teoría y práctica, por eso los he puesto en ambos lados. Va a entrar su teoría de este tema y va a entrar su práctica de este tema, ¿no? En el empleo e inflación, por eso está en ambos lados. Bueno, en el último tema de economía, por eso lo que acabamos de ver, no hay práctico, solo hay teoría. Entonces tengan cuidado en eso, no me vayan a poner de este capítulo 6 su teoría, solo su práctica. Y además lo que está aquí entre paréntesis, nada más entra. ¿Ya? En este capítulo 3 hay también teoría. No va a entrar su teoría, solo su parte práctica. ¿Sí? Bien, jóvenes. ¿Se entiende esto? ¿Hay alguna pregunta? Porque ya nos vamos a ver la próxima semana en el examen OSEA. ¿Sí? El próximo miércoles creo que es el examen. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, jóvenes, para concluir la clase? Nada. No hay preguntas sobre la práctica. Esto les repito, se los voy a subir esto al Moodle. Estos temas para el examen. Sí, se los voy a subir al Moodle, ¿ya? Para que aquellos que no han venido también, que no han podido ingresar ahora, tengan esta información. ¿Ya? De qué vamos a dar el examen. ¿Ya? ¿No hay preguntas, jóvenes, de esto, de los temas, algo, alguna consulta o sobre el examen, alguna duda? Ya saben ustedes muy bien que el examen final es sobre 30%. Y ya hemos dividido, ¿no? La práctica que tienen que entregar hasta hoy, 20, y el examen sobre 80, 100%. De eso tengo que sacar el 30%. ¿No? Ahora de la práctica no está complicado. Hoy día lo voy a poner hasta las 12 de la noche. Voy a poner para que me puedan subir. No me hago ningún problema de eso.
pero hoy día tiene que ser, ¿no? A ver, la parte práctica, ¿dónde está de esto? No hay preguntas sobre esta práctica porque va a valer 20 puntos. Y 20 puntos, ¿qué está pasando con esto? Aquí está. Y 20 puntos no son puntos para despreciar, ¿no es cierto? Es bien significativo y ayuda mucho, ¿sí? Entonces, de esto tienen que sacar sus índices. No, en el examen igual no necesitan hacer proceso, pero tienen que sacar y los incisos tienen que poner su fórmula, tienen que hacer, reemplazar en la fórmula y sacar el resultado e interpretar, ¿no? ¿No hay alguna consulta, alguna pregunta de esto? Creo que habíamos hablado por ejemplo de esto, alguien estaba con dudas de esto. Plantearse un ejemplo numérico y hallar la tasa de empleo. La tasa de empleo tiene una fórmula, ¿sí? Que es la población ocupada sobre la población económicamente activa. Entonces ustedes se inventarán datos, dirán, a ver, la población económicamente activa es 1 millón, la población ocupada es, no sé, 400.000. Ustedes se van a dar esos números y de acuerdo a la fórmula, ¿no es cierto? Hemos hecho ejemplo. Tenemos ejemplos de cada uno de estos, de la tasa de empleo, desempleo ahí. Lo único que tienen que hacer es cambiar números a esos ejemplos de ahí. ¿Sí? Que tienen ahí. Eso mismo es hacer esto. Desempleo, desempleo voluntario, involuntario, que es la economía política. ¿Sí? Esto es lo que va a entrar al examen del PIB. Estas cosas también, bueno, no va a entrar al examen, pero necesitamos hacer. Sí, como práctica, ¿ya? Y esto es importante que lo hagan. No hay consultas jóvenes, no hay preguntas sobre esto. No lo hice, todo claro. Sí, está todo claro. Ya. Repito, cualquier problema que tengan, hoy día voy a modificar eso del tiempo, del Moodle. En el examen no hay eso, ¿no? En el examen, como es práctica, puedo modificar hasta las 12 de la noche. En el examen tienen que entregar, bueno, igual al examen como hemos hecho la misma metodología del primer y segundo parcial jóvenes. Vamos a entrar primero a un primer Zoom y de acuerdo a las preguntas que haga les voy a decir qué tiempo van a tener para dar el examen. De ahí nos retiramos del Zoom, nuevamente ingresamos al Zoom ya para empezar a dar el examen. ¿Sí? Como hemos hecho en el primer y segundo parcial, esa misma metodología. ¿Ya? Entonces, no hay más preguntas para poder retirarnos de la clase, jóvenes, y vernos el día del examen, o sea. Cualquier problema que tengan en la práctica de hoy, en subir, me van a escribir al privado del WhatsApp, ¿sí? Y vamos a dar una solución a eso. Bien, jóvenes. Como no hay más preguntas, vamos a concluir la clase de hoy. Que tengan buenas tardes y nos vemos la próxima semana en el examen. ¿Ya? Luego, Lice. Hasta luego, jóvenes. Lice, ¿me puede poner en su asistencia? ¿Cómo? ¿Me puede poner en su asistencia? Claro que sí, joven. ¿Qué es? ¿Cuál es tu nombre? Dame. Santana, Limber Santana. Ah, Santana. Listo. ¿Aquí dónde estás? Por aquí estás. ¿Dónde estás? Santana. ¿Tu nombre es? ¿Cuál es tu nombre? Limber. Ahí, aquí estás. Listo. Ya. Está bien. ¿Alguien más por si acaso? Ya. Bien, jóvenes. Nos vemos.